Olvídate de las fronteras que ves en los mapas, de esas líneas imaginarias que dividen países. Te hablo de una frontera real, una cicatriz de agua y furia que durante más de 400 años partió a México en dos. Podías oler el peligro en el aire, una mezcla de lodo y corriente que te advertía que no te acercaras. No era una simple barrera, era un monstruo. Un río tan salvaje que se tragaba vidas enteras, que hundía economías y que separaba familias por generaciones. Su nombre era Tecolutla, y para la gente de la costa de Veracruz, era un dios y un demonio al mismo tiempo. Un terror que respetaban porque no les quedaba de otra. Este río no solo aisló pueblos enteros durante siglos, se comió puentes como si fueran de palillos, devoró fortunas millonarias en vainilla y cacao, y creó una división cultural tan profunda que, te lo juro, todavía hoy se nota en cómo habla la gente de un lado y del otro. ¿Te imaginas vivir así, sabiendo que tus primos del otro lado del agua eran casi como extranjeros? Cuando llegaba la temporada de lluvias, la cosa se ponía color de hormiga. El Tecolutla se convertía en una bestia de 14 metros de altura que rugía y arrasaba con todo. No perdonaba nada. Era la fuerza bruta de la naturaleza recordándonos quién mandaba aquí. ¿Cómo es posible que un solo río tuviera tanto poder sobre la vida y la muerte de miles de mexicanos? ¿Por qué los ingenieros más brillantes del Porfiriato, con todo su acero y su ciencia, fracasaron una y otra vez intentando domarlo? Y la pregunta más dura, ¿cuántas tragedias, cuántos cuerpos tuvieron que flotar río abajo antes de que México por fin pudiera construir un puente que aguantara la furia de ese monstruo? Prepárate, porque lo que vas a descubrir sobre el río Tecolutla va a cambiar tu idea de lo que costó unir a nuestro país. Esta no es la historia de un puente de concreto. Es la crónica de una guerra de siglos entre el ingenio humano y una naturaleza que no quería ser conquistada. Vámonos hasta 1519. Cuando Hernán Cortés y sus hombres llegaron a estas tierras, con el sudor pegado a las armaduras y la ambición en los ojos, sus cronistas anotaron algo que los dejó helados. El río Tecolutla no era difícil de cruzar, era imposible. Estas tropas españolas, acostumbradas a vadear los ríos de Europa, se toparon con una corriente tan violenta que ni los caballos de guerra más pesados podían mantenerse en pie. El agua los arrastraba como si fueran hojas secas. Los soldados que se creyeron muy valientes y se lanzaron a nadar, simplemente desaparecieron. La corriente se los tragó en un parpadeo. No les quedó más remedio que dar una vuelta de 15 leguas tierra adentro, casi 75 kilómetros extra. Todo para encontrar un punto donde el río por fin se calmaba un poco. Era la primera lección de humildad que les daba esta tierra. Los totonacas, los dueños originales de esa región, conocían a la bestia. La neta es que ellos sí sabían respetarla. Durante generaciones, habían creado un sistema de señales de humo para hablar entre las dos orillas, porque cruzar era una sentencia de muerte casi segura. Cuando el cielo se nublaba y empezaba a llover, ellos ni lo intentaban. Simplemente aceptaban que el norte y el sur de su mundo quedaban desconectados por meses. Era parte de la vida, tan inevitable como el sol. ¿A poco no era una sabiduría que los conquistadores no entendieron? Pero lo que para los totonacas era una realidad, para los españoles y luego para el México independiente se convirtió en un problema económico brutal. El Tecolutla no solo dividía pueblos, partía por la mitad la ruta del tesoro más grande de la Nueva España, la vainilla. Veracruz producía la mejor vainilla del mundo, un producto tan caro que le decían el oro negro vegetal. Y este río maldito estaba justo en medio, como un guardián celoso, entre las plantaciones de Papantla y los puertos de Tuxpan y Veracruz. El 23 de septiembre de 1785, esa fecha quedó marcada con sangre. Ocurrió una de las primeras grandes tragedias que quedaron registradas. Un chalán improvisado, una plataforma de madera que transportaba a 47 personas, intentó el cruce en un día que parecía tranquilo. El aire estaba pesado, húmedo, engañoso. La mayoría eran comerciantes de vainilla y sus familias. Volvían de la feria anual de Papantla. Llevaban 3 días esperando a que el río bajara, pero la presión por volver a casa, por vender la mercancía, los hizo tomar el riesgo. Justo a la mitad del cruce, sin previo aviso, una corriente subterránea, una de esas venas traicioneras del río, volteó la embarcación como si fuera un juguete de papel. Como si una mano gigante lo hubiera volteado desde abajo. Los que miraban desde la orilla solo pudieron gritar de horror.
Vieron cómo el río se tragaba a hombres, mujeres y niños en segundos. Los gritos se ahogaron en el rugido del agua. Gritos. Agua. Y luego, un silencio terrible. Solo 8 personas lograron sobrevivir, aferrándose con uñas y dientes a los pedazos de madera que flotaban. Imagínate el terror, ver a tu familia desaparecer bajo el agua color chocolate. Los viejos registros de la parroquia de Papantla lo cuentan con una frialdad que cala los huesos. Describen cómo los cuerpos fueron apareciendo durante semanas, algunos a más de 20 kilómetros de distancia. El río los escupía cuando quería. Y esta tragedia no fue un caso aislado, era el pan de cada día. Era una más en la cuenta interminable del Tecolutla. La gente de la zona empezó a llamarlo con un nombre que lo decía todo, el río que come gente. Y esa era apenas la primera página de una historia escrita con agua, sangre y olvido. Decían que el río tenía hambre, que no era solo agua y corriente, sino una entidad viva que cada cierto tiempo exigía su tributo en vidas humanas. Era un murmullo que pasaba de abuelos a nietos, una verdad que se sentía en el aire denso y húmedo de la ribera. Durante la intervención estadounidense de 1847, el ejército mexicano enfrentó una crisis logística que se puso color de hormiga. Necesitaban mover tropas y suministros a toda velocidad a través del Tecolutla para defender el puerto de Veracruz. Los ingenieros militares, con la urgencia quemándoles las manos, diseñaron un puente provisional de madera, usando los troncos más duros de la región. Trabajaron día y noche durante semanas, bajo un sol que rajaba las piedras. El sonido de las hachas y los martillos rebotaba en el cañón, construyendo una estructura que parecía sólida, casi un insulto a la fuerza del río. Parecía inquebrantable. Pero el puente duró exactamente 72 horas. En la madrugada del tercer día, con una neblina espesa pegada al agua, los soldados que hacían guardia escucharon un crujido aterrador, un lamento de madera que les heló la sangre. Antes de que pudieran siquiera gritar la alarma, la corriente había arrancado los pilares como si fueran palillos de dientes. El puente completo fue devorado por el agua, arrastrado río abajo y destrozado contra las rocas. Días después, pedazos de esa madera aparecieron flotando en el Golfo de México. El ejército tuvo que resignarse, perdiendo un tiempo valiosísimo que, te lo juro, contribuyó a la derrota. Entre 1850 y 1890, el problema del Tecolutla se convirtió en una crisis nacional. México era el rey de la vainilla planifolia de Papantla, un negocio que generaba millones, pero el río estaba justo en medio de la ruta hacia el puerto de Veracruz. Era como tener una vena de oro con un torniquete mortal. Los comerciantes tenían que elegir, o arriesgaban sus preciosos cargamentos cruzando el río, o daban un rodeo de días que encarecía tanto el producto que ya no podían competir en Europa. ¿Te imaginas esa frustración? Tener el tesoro en las manos y no poder moverlo. Los archivos del Archivo General de la Nación son fríos, pero claros, documentan pérdidas de hasta 2 millones de pesos de la época al año. Y eso solo por los retrasos y los accidentes. Cargas enteras de vainilla, con ese olor dulce y penetrante, se perdían para siempre cuando las balsas se volteaban. La vainilla se echaba a perder por la humedad en las esperas interminables. Era una hemorragia económica que el país no se podía permitir. Era otro México, uno que luchaba por cada centavo. Ante esta situación insostenible, en 1860 se estableció por fin un sistema oficial de transporte fluvial. 12 chalanes, que eran unas barcazas enormes y pesadas, operadas por equipos de hombres que parecían hechos de la misma madera, fueron autorizados para operar. Cada chalán podía llevar hasta 20 personas o 2 carretas repletas de mercancía. El sistema tenía tarifas fijas, 2 reales por persona y 4 por carreta. Suena a poco, ¿verdad? Pero el volumen era tan brutal que esos chalanes generaban 18,000 pesos anuales en ingresos. No era cualquier cosa. Los chalaneros, esos hombres eran otra historia. Habían dedicado su vida entera a entender el río. No a conquistarlo, a entenderlo. Conocían cada remolino, cada corriente traicionera, cada piedra sumergida que podía destripar una barcaza. Sabían leer las señales del agua como otros leen el periódico. Un cambio en el color, una ondulación extraña, el sonido del agua contra la orilla, todo les decía si era seguro cruzar o si era mejor amarrar y esperar. ¿A poco no era una sabiduría que ya no existe?
Aún con toda esa experiencia, los accidentes seguían pasando. Los chalaneros tenían un dicho que te calaba los huesos. El río siempre cobra su precio. La pregunta no es si te lo cobrará, sino cuándo. Muchos llevaban escapularios y se persignaban antes de cada cruce. No era simple superstición, era el respeto profundo de quien ha visto al monstruo despertar demasiadas veces. Era la certeza de que su vida dependía de un hilo. El 15 de octubre de 1888, la gente de la región vio algo que parecía sacado del apocalipsis. El río Tecolutla creció 14 metros sobre su nivel normal en cuestión de horas. No fue una crecida lenta, fue una pared de agua y lodo que bajó rugiendo desde la sierra. Arrastraba árboles enteros como si fueran ramas, casas, ganado y todo lo que encontraba a su paso. El sonido era ensordecedor, un estruendo que anunciaba el fin del mundo. 23 poblaciones quedaron completamente aisladas durante 28 largos días. No podía entrar comida, ni medicinas, ni ayuda. Nada. La gente tuvo que sobrevivir con lo poco que tenía. En algunas comunidades, se corrió el rumor terrible de casos de canibalismo, aunque las autoridades de la época intentaron enterrar esos informes. Era demasiado escandaloso para la imagen del progreso porfiriano. Cuando las aguas por fin bajaron, el panorama era desolador. Cientos de cadáveres de animales en descomposición contaminaron el agua potable. El olor a muerte lo impregnaba todo. Y con el agua estancada, llegaron las enfermedades, brotes de cólera y tifoidea que remataron a los que habían sobrevivido a la inundación. Los campos de cultivo, simplemente ya no existían. Eran un lodazal podrido bajo un sol que quemaba sin piedad. El olor a tierra mojada y a cosecha perdida se te metía hasta los huesos. Las pocas vigas y tablas que la gente había amarrado para cruzar, el río se las había tragado sin dejar ni una astilla. El Tecolutla había hablado, y su voz era un rugido que dejaba claro quién mandaba en esas tierras. Fue esta tragedia, esta humillación, la que finalmente obligó al gobierno de Porfirio Díaz a decir basta. Era una afrenta directa a su idea de orden y progreso. En 1892, el presidente dio la orden, se construiría un puente de hierro, uno de verdad, y sería traído desde Bélgica. Los belgas, en ese entonces, eran los meros meros. Los maestros del acero. Se decía que sus puentes eran eternos. Si alguien podía domar a la bestia del Tecolutla, serían ellos. El proyecto era una locura para la época. Era traer el primer mundo a la selva veracruzana. Se trajeron ingenieros de apellido impronunciable, se importaron toneladas de hierro que rechinaban al ser descargadas en la costa. Se contrataron cientos de trabajadores locales, hombres que conocían el río pero no las matemáticas europeas. El presupuesto inicial era de 200,000 pesos, una fortuna que podría haber construido un pueblo entero. Pero el Tecolutla no entendía de presupuestos ni de ingeniería belga. Era otro México, uno donde la naturaleza todavía te miraba a los ojos. Los ingenieros, acostumbrados a los ríos mansos de Europa, dibujaron sus planos y calcularon sus cimientos con una confianza casi insultante. Subestimaron por completo la furia silenciosa del río mexicano. ¿Qué iban a saber ellos de un monstruo que dormía con un ojo abierto? Los cimientos que debían durar un siglo, fueron socavados por la corriente en cuestión de semanas. El río se los comió por debajo, como si fueran de azúcar. Tuvieron que empezar de cero, esta vez cavando con desesperación, mucho más profundo. Pero el lecho del río era un traidor. Una mezcla de arena, grava y roca que se movía, que respiraba. Era como tratar de construir sobre un animal vivo. Cada vez que los hombres creían haber ganado un metro, el río contraatacaba por la noche. Una crecida repentina, sin aviso, y semanas de trabajo desaparecían bajo el agua color chocolate. Los pilares de hierro, orgullo de la industria europea, se oxidaban con una rapidez que daba miedo. La humedad extrema y los minerales del agua los carcomían, dejándolos cubiertos de una costra roja, como sangre seca. Los trabajadores empezaron a irse. Primero 1, luego 10. Estaban aterrados por los accidentes, por los hombres que se llevaba la corriente y por los susurros. Los rumores de que el río estaba maldito y no quería ningún puente sobre su lomo. Después de gastar 450,000 pesos, más del doble de lo planeado, el gobierno se rindió. El proyecto fue abandonado. Fue una humillación silenciosa pero profunda para el régimen porfirista.
Los restos oxidados de la estructura quedaron ahí por décadas. Un esqueleto de hierro a medio construir, un monumento al fracaso. La gente de la zona los bautizó, los llamaban los huesos del puente muerto. Se convirtieron en parte del paisaje, hasta que una crecida final, una de las más violentas, se los llevó para siempre. Pero el Tecolutla no solo mataba con su corriente. Entre 1890 y 1895, los registros del municipio documentaron 34 ataques de cocodrilos a personas. Y no eran lagartijas, eran cocodrilos de Morelet, bestias prehistóricas de hasta 4 metros de largo que veían el río como su comedor personal. Estos animales habían aprendido. Sabían que los puntos donde la gente intentaba cruzar eran bufetes abiertos. Se escondían entre las raíces de los mangles, perfectamente inmóviles, con solo los ojos fuera del agua turbia. ¿Te imaginas el terror de ver esos 2 puntos fijos mirándote desde el agua? Cuando alguien entraba al río, el ataque era una explosión de violencia. Las víctimas desaparecían bajo la superficie en un remolino de agua y sangre. Muchas veces, sin siquiera tener tiempo de gritar. Un incidente, ocurrido en marzo de 1893, se quedó grabado en la memoria del pueblo. Una familia entera, padre, madre y 3 hijos pequeños, intentaba cruzar en una balsa improvisada. De la nada, un cocodrilo enorme golpeó la balsa por debajo. El padre cayó al agua y fue arrastrado al instante. La madre, en un acto de desesperación, se lanzó para intentar salvarlo, y también desapareció. Los 3 niños, de 7, 9 y 11 años, quedaron solos en la balsa, girando sin control en la corriente. Por un milagro, la balsa llegó a la otra orilla. Pero llegaron huérfanos, con una imagen que los marcaría para toda la vida. Esta división forzada por el río tuvo consecuencias que nadie vio venir. Consecuencias culturales profundas. Las comunidades totonacas, que por siglos habían sido un solo pueblo, se partieron en 2. Los del norte y los del sur del Tecolutla empezaron a vivir en mundos distintos. Desarrollaron dialectos diferentes, costumbres que variaban sutilmente, incluso sus ceremonias religiosas tomaron caminos separados. Los lingüistas del Instituto Nacional Indigenista lo documentaron años después. Encontraron que, tras casi 300 años de separación, los totonacas de una orilla tenían problemas para entender a los de la otra. Era como si hablaran con un acento extranjero. Usaban palabras distintas para nombrar el maíz, el sol, la lluvia. Sus canciones de cuna habían cambiado. Sus técnicas para tejer y para moldear el barro mostraban las cicatrices de la separación. El río había creado 2 pueblos donde antes solo había uno. Familias enteras perdieron contacto por generaciones. Había abuelos que murieron sin conocer a sus nietos que vivían a solo unos kilómetros, al otro lado del agua. Hermanos que no se volvieron a ver en 30 años. Amores que se tuvieron que romper porque el río hacía imposible verse. Si quieres ayudar a que el viejo México no se olvide, suscríbete. Ya para 1901, la gente estaba hasta el copete. Desesperados por una solución, decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Con lo que tenían, con pura voluntad, construyeron un puente colgante usando sogas gruesas de istle, de ese que te raspa las manos, y tablones de madera. Era una hazaña de la necesidad, te lo juro. Una estructura primitiva pero increíblemente ingeniosa, diseñada para no pelear con el río, sino para bailar con él, para moverse con la corriente en lugar de oponerse. ¿Te imaginas el ingenio de esa gente? Y funcionó, sorprendentemente bien durante 3 largos años. La gente podía cruzar a pie, aunque el puente se mecía con cada soplido del viento como si fuera una hamaca sobre el abismo. Solo podían pasar unos cuantos a la vez, con el corazón en la garganta. Era un acto de fe cruzarlo, especialmente cuando el río venía crecido. Podías escuchar el rugido sordo del agua apenas a unos metros debajo de tus pies, sentir la vibración en los tablones, pero era eso o el aislamiento total. Era mejor que nada. Todo terminó en 1904. El huracán de San Francisco, un nombre que todavía causa escalofríos en la costa de Veracruz, golpeó con una furia apocalíptica. Los vientos de más de 200 kilómetros por hora lo destrozaron como si fuera una telaraña. Con un silbido que helaba la sangre, lo arrancó de sus anclas. Días después, encontraron pedazos de soga y madera a kilómetros de distancia, algunos enredados en las copas de los árboles más altos. El Tecolutla,
Había ganado otra batalla. Pero la verdadera pesadilla, la que marcó a generaciones, llegó en 1918. La famosa gripe española, que venía de matar a millones en Europa, desembarcó en los puertos y se extendió como pólvora por el país. Para las comunidades al norte del Tecolutla, la epidemia fue una sentencia de muerte firmada por el río. Quedaron completamente aisladas del auxilio médico. Era una trampa mortal. Los doctores y las medicinas estaban en la ribera sur, en Gutiérrez Zamora, en Papantla, pero cruzar el río embravecido durante la temporada de lluvias en una simple chalupa era un suicidio. Los enfermos que intentaban llegar a los hospitales morían ahogados en el intento o simplemente llegaban demasiado tarde, con la fiebre consumiéndolos. Los pocos médicos valientes que trataban de alcanzar las comunidades aisladas arriesgaban sus propias vidas en cada intento. Los registros de la época son brutales. 1.247 personas murieron en las comunidades del norte del río. Y lo más cruel de todo, es que eran muertes que se pudieron evitar. Familias enteras fueron borradas del mapa por la gripe, mientras en la otra orilla, a solo unos cientos de metros que parecían un océano, había medicinas y doctores que no podían alcanzarlos. Podías ver las luces del otro lado, pero era como ver otro mundo. Un doctor de la época, el doctor Manuel Hernández, escribió en su diario personal sobre la frustración que te carcomía el alma. En su diario, con una letra que seguro temblaba de coraje y de impotencia, describió cómo intentó cruzar 5 veces en una sola semana. Arriesgó su vida cada vez, solo para ser rechazado por la corriente. En una de esas, un tronco arrastrado por la corriente casi lo manda al fondo para siempre. Tuvo que resignarse a ver cómo las piras funerarias se encendían en la otra orilla, impotente. Ya para 1923, con el país lamiéndose las heridas de la revolución, la compañía Ferrocarriles Unidos decidió intentar lo que el gobierno de Díaz no pudo. Construirían un puente ferroviario sobre el Tecolutla. El proyecto era ambicioso hasta el punto de la locura. Era una apuesta, casi una ofensa contra la naturaleza. No solo tenían que construir un puente capaz de soportar el peso de locomotoras de vapor y vagones cargados hasta el tope, sino que tendría que resistir las crecidas y los huracanes. Los ingenieros de la compañía, muy modernos ellos, estaban convencidos de que con la nueva tecnología del concreto reforzado podrían lograrlo. Invirtieron 2.300.000 pesos en el proyecto. Una suma astronómica. Para que te des una idea, con eso podías comprar media ciudad en esa época. No trajeron a cualquiera, trajeron a los meros que habían domado las selvas de Panamá para construir el canal. Trajeron maquinaria especializada de Estados Unidos y usaron las técnicas más avanzadas. Durante 2 años, cientos de trabajadores laboraron en condiciones infernales, bajo un sol que rajaba las piedras, con nubes de mosquitos que te comían vivo, y el río, siempre el río, observando en silencio, esperando su momento. Pero el Tecolutla tenía una carta más que jugar. En 1925, cuando el puente estaba casi terminado, a punto de cantar victoria, una serie de lluvias torrenciales sin precedentes golpearon la Sierra de Puebla, donde nace el río. No fue un huracán, fue algo peor. El agua bajó con una fuerza que nadie había visto jamás, socavando por completo los cimientos de concreto y acero. En una sola noche, se escuchó un estruendo que despertó a todos los pueblos a la redonda. El sonido del progreso rindiéndose. La estructura entera colapsó. Se llevó consigo las esperanzas y la fortuna de Ferrocarriles Unidos. La compañía, el gigante, se fue a la lona y se declaró en bancarrota poco después. Los inversionistas lo perdieron todo. Algunos de los ingenieros, traumatizados, juraron nunca más volver a construir un puente. El Tecolutla se había cobrado otra víctima, esta vez corporativa, demostrando que no importaba el dinero ni la tecnología, el río siempre tenía la última palabra. Los años entre 1900 y 1930 fueron una carnicería silenciosa. En los registros civiles de Tecolutla, en esos libros con olor a humedad y tinta vieja, los funcionarios municipales contabilizaron 892 muertes por ahogamiento. Te lo juro, casi una muerte cada 12 días durante 30 años, era una estadística que helaba la sangre. Y esos son solo los casos oficiales, los que tenían nombre y apellido. ¿Cuántos jornaleros, cuántos indígenas se llevó el río sin que nadie los contara? Era otro México,
uno donde tu vida valía menos si no tenías un papel que lo dijera. Cada nombre en esas páginas amarillentas es una herida abierta. Juan Martínez, 23 años, carpintero de los buenos, dejó viuda y 3 hijos por cruzar para entregar unos muebles que le urgían a un cliente en Gutiérrez Zamora. María González, 19 años, se ahogó un día antes de su boda, iba a ver los últimos detalles del vestido. Y Pedro Hernández, un comerciante respetado de 45 años, desapareció con toda su carga de telas y abarrotes cuando su chalupa se volteó en una mañana que parecía de postal, sin una sola nube en el cielo. Así era el Tecolutla, te sonreía y luego te devoraba. Pero el 4 de mayo de 1932, la cosa se puso color de hormiga. Ese día ocurrió la peor tragedia fluvial en la historia de Veracruz. La lancha de motor Esperanza, una de las primeras en surcar el Tecolutla, había llegado como una promesa de modernidad. ¿Te imaginas? El ruido del motor rompiendo el silencio del río, la gente pensaba que por fin le habían ganado la partida a la corriente. La Esperanza llevaba 6 meses cruzando sin broncas, varios viajes al día. Era el orgullo del pueblo, la prueba de que el progreso había llegado. La gente empezó a confiar, a bajar la guardia. Y ese fue el error. El día de la tragedia, 65 personas se amontonaron en una lancha hecha para 40. Era día de plaza en Tecolutla, todos iban a vender o a comprar, la urgencia era la de siempre. Justo a la mitad del río, el motor tosió una última vez y se cayó. Sin fuerza contra la corriente, la Esperanza empezó a girar como un juguete. El pánico fue instantáneo, los gritos, el movimiento de la gente hacia un solo lado buscando salvarse, y eso la sentenció. Volcó en un parpadeo. 41 muertos. 15 de ellos eran niños. Los que sobrevivieron contaban con la mirada perdida el horror de ver cómo el agua separaba a las familias, como un padre perdía el agarre de su hijo para siempre. Era una imagen que los perseguiría hasta la tumba. La tragedia de la Esperanza rompió algo en el alma del pueblo. El nombre de la lancha se convirtió en la burla más cruel del destino. ¿Te das cuenta? La Esperanza, literalmente, se había ahogado en el Tecolutla junto con esas 41 almas. Luego vino la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y aunque México estaba lejos del frente, el miedo a los submarinos alemanes, los famosos U-Boot, era real en el Golfo. El ejército necesitaba moverse rápido por la costa. Así que en 1944, de la noche a la mañana, instalaron un puente Bailey. Era una estructura de acero, prefabricada, un diseño militar británico que parecía un mecano gigante. No era bonito, pero para la gente de ahí, era la cosa más hermosa del mundo. Ese puente Bailey funcionó 2 años, y fueron 2 años de gloria. Demostró que sí se podía domar al río. Pero en 1946, la guerra terminó y al gobierno se le olvidó Tecolutla. El puente fue desmantelado para llevarlo a otro lado, a un lugar más estratégico. La gente de ahí rogó, suplicó, hasta ofrecieron pagar de su bolsa para que se quedara. Pero la burocracia es sorda. Sus palabras se perdieron en oficios y escritorios de la capital. Ver cómo desarmaban el puente, tornillo por tornillo, fue un golpe brutal. El rechinido del metal era como un lamento. Habían probado lo que era cruzar sin rezar, sin miedo, y ahora se lo quitaban. ¿A poco no se te rompe el corazón? Algunos viejitos lloraron ahí mismo, sin pena, viendo cómo los camiones del ejército se llevaban los pedazos de su sueño. Sabían que el río los iba a enterrar a ellos antes de que volvieran a ver un puente. Y el río no solo mataba, también mataba sueños. Entre 1920 y 1950, la brecha educativa que creó fue una condena. Se calcula que más de 3.000 niños de la Ribera Norte nunca pisaron una secundaria, porque la única que había estaba del otro lado. Había primarias en ambas orillas, sí, pero para seguir estudiando, tenías que cruzar. Esto condenó a generaciones enteras a un futuro de campo, a un horizonte limitado por no saber leer y escribir bien. Los papás enfrentaban una decisión imposible: ¿mandas a tu hijo de 12 años a vivir con unos parientes al otro lado, si es que los tenías? ¿O te resignas a que su vida sea igual de dura que la tuya? Era una elección que partía el alma. Muchas familias se rompieron para siempre. Los hijos que lograban cruzar para estudiar, a menudo ya no volvían.
Encontraban trabajo, se casaban, y el río se convertía en una frontera definitiva entre ellos y sus padres. Pero siempre hay héroes anónimos. Un maestro de esos de antes, el profesor Roberto Méndez, se negó a rendirse. Intentó crear una especie de secundaria por correspondencia. Una vez al mes, lloviera o hiciera un sol de justicia, cruzaba el río en su chalupa. Arriesgaba el pellejo para llevar cuadernos, libros y recoger las tareas. Lo hizo 5 años, te lo juro. Hasta que un día, el río le cobró la osadía. Su balsa se volteó. Él sobrevivió de milagro, pero vio cómo la corriente se llevaba el trabajo y los exámenes de todos sus alumnos, el esfuerzo de un mes, perdido para siempre. Ese maestro nunca más se atrevió. Pero para 1948, llegó una solución que parecía sacada de una película de ciencia ficción de la época, un sistema de cable aéreo con una canastilla que podía llevar a 4 valientes por viaje. Era, en esencia, un teleférico hechizo, casi artesanal, que se movía con el rugido de un motor de diésel y un sistema de poleas que rechinaban con cada metro. La canastilla colgaba a 20 metros sobre el río, una altura que te revolvía el estómago. Se balanceaba con el viento del Golfo mientras cruzaba los 300 metros de ancho del Tecolutla. ¿Te imaginas el vértigo? El viaje duraba 15 minutos que se sentían como una vida entera, un terror puro para cualquiera que le tuviera respeto a las alturas, pero la neta es que funcionaba. Por primera vez en siglos, la gente de Tecolutla podía cruzar el río sin siquiera mojarse los zapatos. Aquel sistema operó con una fiabilidad casi milagrosa durante 7 años, transportando a miles de personas sin un solo incidente grave. La gente empezó a confiarse, a creer que por fin, después de tantas vidas perdidas, le habían ganado la partida al río. Hasta que la confianza se hizo costumbre, y la costumbre, descuido. El 18 de agosto de 1955, un chasquido metálico, seco, heló la sangre de los que estaban en la orilla. Un cable se rompió justo cuando la canastilla iba a mitad de camino, con 4 pasajeros dentro. La canastilla se desplomó como una piedra. 3 personas murieron al instante por el brutal impacto contra el agua. El 4.º pasajero, un niño de apenas 12 años, sobrevivió de puro milagro, pero quedó paralítico de por vida. El sistema de cable fue clausurado esa misma tarde. El Tecolutla había hablado de nuevo, y su mensaje era claro: no toleraría ser domado. Y donde hay un obstáculo para la ley, siempre hay una oportunidad para los otros. La dificultad para cruzar el río lo convirtió en la ruta de oro para el contrabando entre los años 30 y 50. Era otro México, uno más salvaje. Los contrabandistas sabían que los aduanales no iban a arriesgar el pellejo cruzando el Tecolutla de noche solo para perseguirlos. Era su territorio. Establecieron rutas secretas, puntos de cruce que solo ellos conocían y un sistema de señales con lámparas de aceite para mover la mercancía ilegal. Los archivos de la aduana de Tuxpan estiman que el 40% de todo el contrabando del Golfo de México pasaba por aquí. Desde el whisky canadiense que tanto gustaba en los bares del puerto, hasta armas, drogas y productos de importación sin pagar un solo centavo de impuestos. El río, que era una maldición para el comercio legal, se convirtió en una bendición para el ilegal. Estos hombres desarrollaron técnicas que eran casi brujería. Usaban cables de acero sumergidos que solo ellos sabían dónde estaban para guiar sus balsas en la oscuridad total. Conocían los puntos exactos donde la corriente creaba remolinos inversos, y los usaban para cruzar casi sin remar. Algunos, y esto parece de leyenda, hasta entrenaron cocodrilos para que ignoraran sus zonas de cruce. Les daban de comer siempre en otros puntos del río para mantenerlos lejos. Una locura, te lo juro, una especie de pacto con las bestias del pantano. Pero el Tecolutla no hacía distinciones. No le importaba si eras un campesino o el contrabandista más buscado. Muchos de ellos también terminaron en el fondo del río, abrazados a su mercancía. Sus cargamentos aparecían días después, río abajo, creando escenas surrealistas, pescadores que encontraban pacas de marihuana o cajas de whisky flotando entre los manglares. Pero entonces, el 22 de julio de 1952, ocurrió algo que la gente del pueblo todavía cuenta con la voz entrecortada. Era la fiesta patronal de Santa Ana, la más grande del año, y más de 2.000 personas necesitaban cruzar el río para llegar a la iglesia y a las celebraciones. La gente estaba decidida a cruzar, costara lo que costara.
La fe era más fuerte que el miedo. Así que los habitantes organizaron la operación de cruce más grande y ambiciosa en toda la historia del río. 47 embarcaciones de todo tipo, desde lanchitas de pescadores hasta armatostes hechos con tambos de lámina y pura fe, operaron sin descanso todo el día. Cada embarcación hizo docenas de viajes, coordinados por un sistema de banderas de colores y silbatos. Los mejores navegantes del río, los que conocían cada remolino, dirigieron la operación como si fueran generales en plena batalla. Y lo increíble es que no hubo un solo accidente. Ni uno. Al final del día, se contaron las cabezas y no faltaba nadie. 2,000 personas cruzaron el Tecolutla y 2,000 regresaron, sanas y salvas. La iglesia local no dudó en declararlo un milagro de Santa Ana. Los más escépticos lo atribuyeron a la organización impecable y a que, por una extraña casualidad, ese día el río amaneció inusualmente tranquilo, como dormido. ¿Fue un milagro o fue la pura fuerza de la gente? A lo mejor las dos cosas, ¿no crees? El evento se volvió leyenda. Cada año, en el aniversario del milagro, los habitantes organizaban un cruce ceremonial del río. Era su manera de celebrar una victoria, aunque fuera temporal, sobre ese monstruo de agua. Pero los milagros no construyen economías. Para 1958, el México del auge petrolero, con un gobierno federal más fuerte y una población que ya exigía soluciones, decidió que ya era suficiente. El problema del Tecolutla tenía que resolverse para siempre. Y así, el 15 de marzo de ese año, el silencio del río se rompió para siempre con el rugido de la maquinaria pesada. Comenzó la construcción del primer puente vehicular permanente. No, esto no sería un proyecto improvisado, ni un experimento más para que el río se lo tragara. El gobierno federal, bajo la presidencia de Adolfo López Mateos, le metió 127 millones de pesos de aquellos, una fortuna que hoy sería impensable. Se trajeron a los mejores ingenieros de México, hombres ya curtidos en la construcción de las grandes presas del país, que sabían cómo domar ríos difíciles. Aquí se usaría concreto reforzado, una fórmula especial que aguantara la mordida del agua salobre que subía desde el mar. Los pilares se hundieron hasta encontrar roca madre, a más de 30 metros de profundidad en algunos puntos. Te lo juro, era como querer anclar el futuro a las entrañas de la tierra. La construcción fue una guerra de 4 años. Más de 800 trabajadores, muchos de ellos locales que antes le temían al río, ahora lo desafiaban día y noche. El aire se llenó del olor a cemento fresco y a esperanza. Tuvieron que desviar parcialmente el cauce, levantar ataguías que parecían murallas de gigantes, y luchar contra las crecidas repentinas que en una sola noche de furia se llevaban meses de trabajo. La gente decía que el río se estaba defendiendo. Y se cobró su precio. 5 trabajadores murieron durante la obra. Sus nombres, grabados en una placa de bronce que casi nadie ve, son el testimonio silencioso de ese sacrificio. ¿Alguna vez te has detenido a leer esas placas en los viejos puentes? Pero metro a metro, tonelada de concreto tras tonelada, el monstruo de acero y cemento fue tomando forma sobre el agua. Los habitantes de las dos orillas venían en peregrinación a ver el avance. Era el espectáculo del siglo. Los más viejos, los que habían visto fracasar los puentes de madera y los chalanes, miraban con los brazos cruzados. Con ese escepticismo del que ya lo ha visto todo, esperando que el río reclamara su nueva víctima. El 20 de noviembre de 1962, en pleno día de la Revolución, el puente fue inaugurado. Era como si se celebrara una segunda revolución, la revolución contra el aislamiento. El presidente Adolfo López Mateos cortó el listón. Miles de personas, de Gutiérrez Zamora, de Tecolutla, de las rancherías perdidas, estaban ahí. El ambiente era eléctrico, se sentía en la piel. Y cuando los primeros coches y camiones empezaron a cruzar, la gente se rompió. Lloraban sin pena, a gritos. Eran lágrimas guardadas por generaciones. Familias que vivían a menos de 1 kilómetro de distancia pero que llevaban décadas sin verse, se abrazaron justo a la mitad del puente. Novios que se habían cortejado por carta, por fin pudieron caminar de la mano. Ese puente no solo unió 2 pedazos de tierra, unió 2 Méxicos que habían crecido de espaldas el uno al otro durante siglos. El impacto fue inmediato. Los terrenos al norte del río, que antes no valían casi nada, se dispararon de precio. Empezaron a abrirse tiendas, fondas, talleres,
la vida regresaba. Los jóvenes por fin podían ir a la prepa en la otra orilla, los enfermos llegaban a un hospital de verdad. Pero el cambio más profundo fue en el alma de la gente. Por primera vez en 400 años, el río Tecolutla dejó de ser una sentencia. Dejó de ser el monstruo que se tragaba vidas y ahogaba sueños. Se convirtió, simplemente, en un paisaje. Hermoso, poderoso, pero vencido. Los viejos que habían perdido hijos o hermanos en sus aguas caminaban hasta el centro del puente y escupían al agua. Era un escupitajo de rencor y victoria. Un ajuste de cuentas final. Otros, en cambio, lanzaban flores. Un homenaje silencioso a todos los que se quedaron en el fondo, a todos los que no llegaron a ver ese día. El impacto económico fue brutal. La industria de la vainilla de Papantla, que había estado estrangulada por la logística, explotó. Ahora los camiones cargados con el oro negro aromático llegaban al puerto de Veracruz en horas, no en días. México volvió a ser el rey mundial de la vainilla. ¿A poco no era otra cosa? Pero más allá del dinero, el puente sanó una herida cultural. Las comunidades totonacas del norte y del sur, separadas por el río, volvieron a encontrarse. Los dialectos, que se habían distanciado, comenzaron a mezclarse de nuevo. Se volvieron a tejer los lazos de sangre que el agua había cortado. Y claro, llegó el turismo. Por primera vez, la gente de la Ciudad de México podía llegar fácil a las playas vírgenes del norte. Pequeños pueblos de pescadores se convirtieron en destinos de fin de semana. Sin embargo, la modernidad siempre cobra su peaje. Algunos ancianos se quejaban. Decían que con el puente se había perdido la tranquilidad, que se había ido ese aislamiento que protegía sus costumbres. Y tenían algo de razón. El cruce fácil también trajo problemas que antes no existían. La delincuencia, antes una rareza, empezó a asomarse. Los jóvenes, con un camino fácil para salir, empezaron a emigrar a las ciudades, buscando otros sueños y dejando atrás pueblos que poco a poco se hacían viejos. Hoy, el río Tecolutla sigue ahí, fluyendo con la misma fuerza de siempre. En temporada de huracanes, su rugido todavía impone respeto y nos recuerda quién manda. Pero ya no es el carcelero. Ya no es el monstruo invencible que dictó la vida y la muerte en esta tierra durante 4 largos siglos. El puente, reforzado y modernizado tantas veces que ya ni se parece al original, sigue ahí. Sigue en pie como un testamento de concreto y acero. Un monumento silencioso al triunfo de la ingeniería y la necedad humana sobre las fuerzas más salvajes de la naturaleza. Se siente el zumbido de los tráileres al pasar, una vibración que recorre la estructura entera. Los pocos viejos que todavía quedan, los que vieron el antes y el después, cuentan historias que a los chavos de ahora les suenan a leyenda. Hablan de cuando cruzar el río era jugarse la vida en un volado. De cuando familias enteras nacían y morían sin conocer jamás la otra orilla, que estaba ahí nomás, a unos cientos de metros. ¿Te imaginas un mundo así? Cuentan del rugido del agua en temporada de lluvias, un estruendo que hacía temblar los vidrios de las casas a kilómetros de distancia y que no te dejaba dormir. Era la voz del monstruo, recordándote quién mandaba. Para los jóvenes que hoy cruzan ese mismo puente en sus coches, con el aire acondicionado y la música a todo volumen, sin siquiera voltear a ver el agua, esas historias son cuentos de abuelos. Pura exageración. No les cabe en la cabeza que un simple río pudiera ser una muralla infranqueable. No entienden el precio que se pagó durante siglos. El costo en vidas, en sudor, en sufrimiento. Pero el río sí se acuerda, el río nunca olvida. En sus profundidades lodosas todavía yacen los fantasmas de todos los intentos fallidos por domarlo. Ahí abajo están los pilares oxidados de aquel proyecto de Porfirio Díaz, los cables retorcidos del teleférico que terminó en tragedia, las maderas podridas de incontables balsas que se voltearon, y los huesos. Los huesos de los que no lograron llegar al otro lado. Es un cementerio líquido, te lo juro. Un archivo de 400 años de lucha. Hoy, cuando manejas por la carretera federal 180 y cruzas el puente sobre el Tecolutla, a lo mejor notas una capillita humilde en uno de los extremos. Siempre tiene flores frescas y el olor a cera quemada de las veladoras. Ahí, todos los días, algunas personas mayores se detienen. No es solo por devoción, es por memoria. Es respeto. Es el reconocimiento de que, aunque finalmente le ganamos al monstruo de agua, la victoria costó carísima.
El puente de Tecolutla no es solo una estructura. Es un monumento a la persistencia, a esa terquedad tan mexicana de negarse a aceptar que la naturaleza tenga la última palabra. Es la prueba de que a veces se necesitan siglos de fracasos para construir un solo éxito. Es el símbolo de que México, cuando por fin se decide a resolver un problema, puede hacerlo con la misma fuerza con la que el río Tecolutla defendió su territorio durante 4 siglos. La próxima vez que cruces un puente, cualquier puente, detente un momento. Piensa en lo que de verdad significa. No es solo una forma de pasar de un lado a otro. Es la victoria acumulada de generaciones de ingenieros, de albañiles de manos callosas, de soñadores que se atrevieron a dibujar líneas sobre un mapa imposible. Es la prueba de que los obstáculos, por más grandes o antiguos que parezcan, al final, pueden ser superados. El río Tecolutla sigue ahí, fluyendo majestuoso, todavía con una fuerza que impone. Pero ya no divide. Ya no cobra su cuota de vidas. Ya no es el monstruo que aterrorizó a nuestros bisabuelos. Ahora es simplemente un río hermoso y poderoso sobre el cual pasa un puente. Un puente que costó siglos construir, pero que finalmente está ahí. Sólido, permanente. Conectando lo que nunca debió estar separado. Esta es la historia del puente de Tecolutla, sí, pero la neta es que también es la historia de México. Un país que ha enfrentado obstáculos que parecían insuperables, que ha pagado precios altísimos por cada centímetro de progreso, pero que siempre, al final, encuentra la manera de seguir adelante. Secretos del Viejo México existe para que nuestra historia no se olvide. Suscríbete. El Tecolutla fue vencido no por la fuerza bruta, sino por la persistencia. No por tecnología importada, sino por el ingenio de ingenieros mexicanos, salidos de la UNAM y del Poli. No por un solo héroe, sino por el esfuerzo callado de generaciones que se negaron a que un río dictara su destino. Y así, el monstruo de agua, que durante 400 años partió en dos la región, separó familias, ahogó economías y se cobró casi 1000 vidas documentadas, finalmente fue domado. No destruido. No eliminado. Domado. Porque el respeto al poder inmenso de la naturaleza fue, irónicamente, lo que al final permitió vencerla. El puente no ignora al río, lo reconoce, lo respeta y lo supera. Y en esa victoria hay una lección que va mucho más allá del concreto. Es la lección de que los problemas más grandes de un país no se resuelven haciéndose de la vista gorda, sino enfrentándolos con respeto, con paciencia y con una determinación de hierro. El río Tecolutla nos enseñó que algunos desafíos requieren no años, sino siglos. Pero también nos enseñó que ningún desafío, por más antiguo o poderoso que sea, es verdaderamente invencible.